Ahí sí. Dale, Connie. Bueno, como la idea de la clase va a ser repasar muy brevemente, porque dejemos mucho espacio a la discusión, que bueno, este es un tema que hemos hablado mucho con Nieves y con Vale, porque tenemos muchos cuestionamientos, muchas dudas, y yo creo que entonces conversar sobre lo que nos plantea los ecofeminismos en la clave también de abordar los animalismos es algo que es muy nutritivo para todos. Entonces voy a dejar la mitad de la clase para que conversemos, y así la agenda de hoy va a ser revisar al principio conceptos básicos y teorías de los animalismos, el vínculo que existe entre feminismos y animalismos, cómo se abordan estas discusiones desde los ecofeminismos, y luego generar unas pequeñas discusiones en grupo sobre temas que, al menos desde mi experiencia, han sido los más conflictivos, de tratar de abordar una propuesta, de generar una propuesta colectiva que, bueno, sea lo más general posible y a la vez vea las particularidades de cada contexto. Entonces, empecemos. Bueno, a todo esto, para que sepan, esta es la primera vez que hago esta clase. Entonces, fue muy difícil tratar de sintetizar toda la información que hay desde las discusiones del animalismo, con las del feminismo, con las del ecofeminismo, y esto se los digo para que sepan que esta clase entonces no pretendo dar cuenta de la amplitud de autores que hay, ya sean reconocidos o no, que abordan estos temas, tampoco hacer como un mapeo de las principales corrientes y grandes pensadoras, sino que voy a rescatar algunos conceptos, algunas autoras y principales y autores que hablan de estos vínculos para posibilitar la discusión del final de la clase y el diálogo. Así que si ustedes ya han indagado por su cuenta en estos temas, quizá echen de menos alguna propuesta, alguna persona, pero bueno, es mucha información. Así que ya, para empezar, vamos a revisar los principales conceptos y corrientes del animalismo. Y para esto es importante tener en consideración, como ya les conté todo esto abordándolo desde la filosofía y la ética, que la cuestión animal dentro de la ética, si bien ha sido abordada desde, no sé, Aristóteles, y también en 1700 está Jeremy Bentham, que es uno de los principales también autores que han abordado estos temas, si bien hace mucho tiempo que se está hablando de la cuestión animal, hace algunas décadas volvió a tomar harta fuerza este debate, entendiendo que actualmente hay un conjunto de problemas morales que en contexto actual y parecido a contextos anteriores está relevando el trato o la consideración que le estamos dando a los animales no humanos. Entonces, la ética animal actualmente está volviendo a cuestionar cómo tradicionalmente se ha asumido que los intereses de los animales no humanos no deben ser considerados moralmente, o que si es que los consideramos, esto de todas maneras se hace en menor medida que los intereses de los humanos. Y la ética animal entonces ha venido a cuestionar fuertemente los argumentos que, a raíz de las diferencias que tendríamos los humanos de los animales no humanos, justificarían un trato diferenciado, situando al humano en una superioridad y justificando con eso entonces el dominio. ¿Cómo se ha dado entonces esta justificación para excluir a los animales no humanos siempre del ámbito de la consideración moral? Eso se hizo, eso es como reflejo de esta conceptualización que siempre ha definido al humano como, o sea, al animal como lo no humano, como lo otro. Siempre hemos definir a los animales, los estamos situando como algo, como una entidad que carece de características que sí poseerían los humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos en referencia, pero opuesto. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, como Descartes, que siempre definió a los animales como máquinas incapaces de sentir dolor, en oposición al humano, que este sí sería una entidad dotada de sentidos y por lo tanto debe ser respetado y considerado. O, por ejemplo, también Kant, que si bien reconocía que había una semejanza entre el hombre y el animal no humano, porque todos tenemos producto de la naturaleza, igual justificaba que el hombre, en razón de la razón,
este era un fin en sí mismo y por eso el hombre era un objeto merecedor de respeto a diferencia de los animales no humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta conceptualización del animal como lo opuesto o como lo no humano termina situando a la especie humana como si fuese algo especial a raíz de su capacidad de razonar. Y esta capacidad de razonar, como también lo hemos visto en las clases anteriores, situaría al hombre en la cumbre de una especie de pirámide por sobre el resto de las especies. ¿Ya? Entonces, como el hombre estaría situado en la cumbre, él sería quien decide, toma decisiones sobre el resto de los seres que estarían por debajo de esta pirámide. Y es así entonces como desde la óptica del hombre se deja fuera de la consideración moral a los animales no humanos, porque no comparten las características que los sitúan a ellos por sobre todo el resto. Entonces, la ética animal viene estos últimos, bueno, como dije hace tiempo, pero estos últimos años a cuestionar y a tensionar ese entendimiento, diciendo que entonces, si los seres humanos somos seres racionales y eso es algo tan positivo y característico, entonces tenemos que entender que nosotros tomamos decisiones sobre qué objetivos debemos perseguir y qué acciones llevar a cabo para conseguir esos objetivos. Y nosotros entonces también debiésemos entender que nuestras acciones van a producir un efecto positivo o negativo, ya sea en mí o en otros individuos. Entonces la ética animal viene a asumir criterios para decir cuál de todas las diferentes acciones que yo tengo debo escoger, pero extendiendo el ámbito de esta reflexión a otras especies que no sean los humanos. ¿Me escuchan? Está lloviendo acá, entonces siento que a veces se escucha como un... Yeah. Sí, se escucha con... Sí. Entonces la ética animal lo que viene a hacer es a problematizar la consideración moral de los animales no humanos, diciendo que en realidad debiesen ser considerados. Y para esto no voy a profundizar en estos conceptos, pero se los quiero decir porque es importante, sobre todo para quienes estamos en el ámbito del derecho, que son los conceptos del agente moral y el paciente moral. Dentro de la consideración moral de las entidades, tendríamos a los agentes morales, que son los individuos capaces de evaluar y de tomar decisiones morales, y el paciente moral, que sería el beneficiario de la conducta. Entonces, esto es importante en la actualidad, porque en la actualidad se está discutiendo cuáles son las características que harían que alguien sea agente o paciente moral. Entonces existen hartos filósofos que están abogando porque los animales no humanos sean considerados agentes morales y de esa manera le podríamos reconocer ciertos derechos a los animales no humanos. ¿Ya? Entonces no quiero profundizar en eso, pero es un concepto que está bueno que sepan que existe por si algún día se adentran en estas discusiones. Y se está dando principalmente porque el argumento es que si es que la agente moral tiene que ver con la capacidad de valorar positiva o negativamente una situación y de comportarme de acuerdo a esta valoración, cualquier ser vivo, entonces, que tenga la capacidad de generar o de no quiero decir razonar, de modificar su comportamiento de acuerdo a esta valoración positiva o negativa de un contexto, podría ser un agente moral. Y por lo tanto, los animales no humanos, nosotros, por distintas razones de la ciencia, sabemos que también pueden tener esta capacidad de valorar positiva o negativamente una situación, y por lo tanto podrían ser agentes morales. Y ahora profundizando en el concepto del paciente moral, estaría, bueno, el concepto del paciente moral como un concepto muy amplio, y dentro de esto estarían los objetos de consideración moral, que el término de paciente sería un poco más amplio que el objeto de consideración moral, porque el objeto de consideración moral sería la entidad que dentro de todo este espectro nosotros le estamos dando una relevancia. Entonces, la diferencia entre el paciente moral es, por ejemplo, lo que ocurre con la naturaleza, que la naturaleza siempre es el beneficio de la conducta, pero no necesariamente es un objeto de relevancia moral, porque nosotros
ella como que recibe nuestras acciones y nosotros no la hemos considerado como algo moralmente relevante para determinar nuestros comportamientos. Entonces, esa es como una distinción que hay en el ámbito del derecho animal y de la consideración de los animales no humanos. También están por ahí discutiendo, bueno, primero sacarlos de la invisibilización y luego si son objetos de consideración moral o agentes de consideración moral. Bueno, y pasando muy lentito. Esta discusión sobre qué entidades deben ser consideradas moralmente, en esta discusión surge el concepto de especismo, que también es importante que lo tengamos a la vista, porque el concepto del especismo busca problematizar el hecho de que el pertenecer a una especie no es un atributo moralmente relevante para que una entidad sea poseedora de la consideración moral o no. O sea, vienen a cuestionar el hecho de pertenecer a una especie sea lo que determine si es que nosotros consideramos a una entidad para analizar los efectos de nuestras conductas y de nuestras acciones. Entonces, parte de la premisa del especismo, como ya mencioné anteriormente, que los animales siempre se han excluido de la esfera de consideración moral, y que entonces nosotros o no los consideramos o consideramos sus intereses en menor medida. ¿Es para mí los comentarios o no? ¿No? Ya. Entonces sí, pero pensé que se estaba cayendo mi internet quizá. Ya, entonces el especismo surge como un concepto que alude a esta desconsideración de los intereses de quienes no pertenecen a una determinada especie. Y este término, si bien fue acuñado en 1970 por un señor que se llama Richard Ryder, para denominar esta forma de discriminación que favorece a quienes pertenecen a una determinada especie o grupo de especies, es un término que ha ido evolucionando y que entonces, por ejemplo, acá hay otra propuesta, que es de Oscar Horta y una mujer que voy a seguramente pronunciar muy mal su nombre, que se llama Frau Albermayer, es una mujer alemana, que reelabora el concepto del especismo definiéndolo como la consideración o trato comparativamente peor, injustificadamente, de aquellos individuos a quienes o bien no se clasifica como pertenecientes a una determinada especie, cuyos miembros en cambio son favorecidos, o bien se descalifica pertenecientes a una determinada especie cuyos miembros son desfavorecidos. Este es un concepto más elaborado y que lo puse porque es interesante que ellos planteen que el especismo entonces tiene como tres pilares, que serían los que darían cuenta de que existe este tipo de discriminación. Uno, que tenga que existir una entidad que cifre un trato o consideración peor que otros individuos. Otro, que este trato o consideración debe ser injustificado, y eso estaría dando cuenta de la discriminación. Y el tema de la justificación o de la no justificación, porque a lo largo de la historia se ha debatido sobre, se ha argumentado en contra de considerar, no estamos avanzando en las diapositivas, está en esta. Históricamente se ha argumentado en contra de identificar alguna característica que haría a los animales no humanos como relevantes de ser considerados. Entonces, acá Puleo, por ejemplo, plantea muy acertadamente que siempre se le van exigiendo más cosas a los animales no humanos para ser considerados moralmente. Como al principio se decía que estos tenían que sentir, y Descartes decía que estos no sentían, entonces cuando se logró probar que los animales sí, los animales no humanos sí sienten, se comenzó a exigir que estos tenían que tener capacidades lógicas, por ejemplo. Entonces después surgieron estudios que decían, no, en realidad los animales no humanos pueden fabricar instrumentos, entonces tienen un tipo de capacidades que los podría situar como que nos obligaría a ser considerados moralmente, pero después se dijo que no, en realidad ahora ya no es suficiente ninguna de esas, sino que ahora necesitamos que los animales no humanos puedan hacer juicios morales para ser considerados moralmente. Entonces siempre se está estableciendo una categoría o una característica que al final termina siendo injustificada y discriminatoria,
Y aquí es donde actualmente igual se sitúa harto la discusión de cuál es esa característica o criterio que justificaría que los animales no humanos sean considerados moralmente. Y por último, el especismo entonces abarca todo tipo de consideraciones, ya sea una discriminación realizada por un agente o por un colectivo. Entonces, el especismo, en resumen, viene a denunciar esta discriminación basada en la pertenencia a una especie, que haría que se trate un trato peor a quienes forman parte de determinada especie, que serían todas las que no son el hombre y el humano, y un trato favorable a quienes son parte de una determinada especie, que sería el ser humano. Y ahí esto lo voy a pasar volando porque quiero hablar poquito rato para que discutamos y llevo muy poquito la presentación. Y bueno, el cómo abordar en el fondo la consideración moral de los animales no humanos desde el animalismo se ha abordado principalmente desde dos corrientes, que sería el bienestarismo y el abolicionismo. El bienestarismo tiene como sus principales exponentes a Jeremy Bentham y a Peter Singer, que en el fondo lo más importante tiene que ver con la noción de los intereses y de considerar los intereses entonces de cualquier entidad afectada, también basado un poco en un principio de igualdad, ¿ya? Pero cuéntame si me estoy quedando pegado a algo, porque veo que están hablando de la señal, pero no sé si soy yo. Sí, estás un poquito pegada, Connie. Me parece que de todas formas se entiende la idea. Estaban preguntando también si es que había más de una diapositiva de la que estabas hablando, pero entiendo que solamente hasta ahora has mostrado Sí. una y esa es lo que hay. Perfecto. Eso estaban preguntando. Ya, muchas gracias. Pucha, sí, estoy en el sur de Chile, para variar, lloviendo donde estoy, entonces a veces la señal es un poquito inestable. Pero bueno, retomando entonces, tenemos estas dos principales corrientes del animalismo, que sería el bienestarismo, ligada también a la corriente filosófica del utilitarismo, que al final busca considerar los intereses en función de maximizar el bienestar total. Y estaría el abolicionismo, que tiene como sus principales exponentes a Reagan y a Francione, que critican principalmente a los bienestarismos porque en esta idea de maximizar el bienestar y la utilidad total, aceptarían ciertas hipótesis donde sería posible, de todas maneras, instrumentalizar a los animales no humanos en el testeo animal, para descubrir una medicina que podría beneficiar a toda la humanidad. Y en el fondo ellos creen que la liberación o la consideración, más allá de la liberación, la consideración moral de los animales no humanos no puede significar, por ejemplo, tener jaulas más grandes, sino que debiese significar tener jaulas vacías. Por lo tanto, sobre todo Francione, que es como uno de los grandes teóricos del abolicionismo, promueve fuertemente terminar con la idea, el estatus de propiedad de los animales no humanos, porque sostiene que mientras lo sigamos considerando cosas que pueden ser utilizadas al servicio de la humanidad, nunca se va a tomar en serio los intereses de los animales no humanos. Así que esas son como las dos principales corrientes del animalismo. Ahora, vamos a repasar rápidamente el vínculo que existe entre feminismos y animalismos. Y la otra diapo, Javi. Gracias. Ya, los primeros vínculos que se dan, las teóricas feministas lo sitúan en las luchas que hubo de las mujeres sufragistas que unían sus demandas por el derecho a voto y la igualdad, a la abolición de la esclavitud y también al fin del maltrato animal y a la vivisería, en el fondo, como estos experimentos en animales vivos. Eso sería como los primeros tipos de un vínculo entre animalismo y feminismo. Y yo me quedé en un vínculo que se hace en términos teóricos entre el sexismo y el animalismo. Porque de la conjunción de estas corrientes, nosotros podemos pensar que si la premisa es que quienes tienen intereses similares deben ser tratados de igual manera, nosotros con el sexismo aludimos a esta discriminación que sufren las mujeres por razón de su sexo o género, pensado en una visión binaria de las expresiones de género. O también podemos entender el sexismo como una discriminación más amplia que abarca
a todo tipo de identidades y expresiones de género. Pero el punto es que el sexismo sería, en fondo, igual que el especismo, y aquí es donde se empieza a hacer el vínculo, expresiones de una discriminación injustificada, donde se trata de manera desventajosa o se considera de peor manera los intereses de ciertas personas o entidades por no pertenecer a un grupo. Y la no pertenencia a este grupo se daría por la elección de una propiedad que es moralmente, en este caso sería o el género o la pertenencia a una especie, siendo que ninguna de las dos es realmente relevante o puede llegar a justificar la diferencia en un trato. Entonces, en esta visualización de que existe una misma discriminación a entidades, suena extraño decir entidades, pero a las personas, pero bueno, entidades por criterios moralmente irrelevantes, es que se hace un vínculo entre sexismo y animalismo. Entonces, desde el feminismo se plantea que si es que nosotros vamos a estar en contra de una discriminación por ser arbitraria, que sería la discriminación por razones de género, debemos estar en contra de todas las discriminaciones, aun cuando los afectados no sean de la especie humana, una estructural que tiene detrás una lógica opresiva, jerárquica y de dominación. Veo que mi conexión es inestable, perdón, pero espero que me haya entendido. Y en el fondo ahí como que este vínculo sería un vínculo virtuoso porque ambas luchas intentarían revertir esta lógica opresiva y de jerarquía y de dominación. Y abordando ya el último de los puntos, a la otra diapositiva, cómo desde los ecofeminismos se ha abordado este vínculo y qué es lo que aportan los ecofeminismos. Bueno, los ecofeminismos vienen a aportar a esta discusión haciendo evidente que finalmente los diversos sistemas de dominación que existen, ya sea a los animales no humanos, a la naturaleza o a las mujeres, están conectados al menos a un nivel conceptual. Y este nivel conceptual sería en el fondo que derivan esta manera de entender a la mujer, naturaleza, animal no humano como algo inferior, deriva de una misma forma de entender y percibir la realidad, que sería en el fondo la visión potenciada por el patriarcado. Entonces, lo que plantean los ecofeminismos es que en este contexto que tenemos hoy en día de crisis climática, ecológica y civilizatoria, debemos replantearnos la relación que poseemos con los animales no humanos y con otras especies, entendiendo nuestra interdependencia y ecodependencia, para en el fondo rebatir también, y esto es lo que la Vale hablaba en sus clases, como en el fondo es una forma de pensar que tenemos que deconstruir y tenemos que replantear. Entonces, los ecofeminismos se suman a este cuestionamiento sobre la consideración moral de los animales no humanos, entendiendo que la exclusión de los animales no humanos del ámbito de la moral es el mecanismo que permite que siga habiendo una dominación y que siga primando el interés de los seres humanos cuando entran en conflicto con cualquier otra entidad. Y eso entonces se traduce en una instrumentalización de la naturaleza, de las mujeres, de los animales no humanos, donde siempre lo diferente se sigue utilizando como un argumento para legitimar la opresión y la violencia. Entonces aquí podemos avanzar una diapo y después voy a volver. Aquí los ecofeminismos se rescatan mucho esta discusión que le robé la diapositiva a la Vale de su clase. No sé si se ve bien, pero la Vale en ese minuto no profundizamos mucho, pero los animales no humanos, los ecofeminismos relevan el hecho de que los animales no humanos están situados al mismo lugar, en el mismo lado de estos dualismos que la naturaleza, que las emociones, que las mujeres, y por tanto los ecofeminismos promueven la necesidad de eliminar esta presentación jerárquica de los dualismos, pero extendiendo esta eliminación a todas las especies, ¿ya? Tensionando
entonces esta conexión, no sé si recuerdan que también al principio hablábamos de la animalización y la naturalización de las mujeres, y en el fondo cómo estas conexiones siempre han justificado el sometimiento y la opresión. Entonces, llevando estos planteamientos de la consideración moral a la discusión de los animales no humanos, la Angélica, una ecofeminista que se llama Angélica Velasco, que se dedica, o sea, que tiene hartas obras en torno a la ética animal, promueve, o sea, ella habla de un concepto que me parece muy interesante, que es la ideología de la subordinación, dominación y explotación de los animales. Y ella en el fondo utiliza este largo concepto para aludir a las creencias que establecen que los seres humanos tienen derecho a satisfacer sus necesidades, ya sean vitales o superfluas, a costa de la explotación animal. Entonces, bueno, en conclusión, o sea, en resumen, los ecofeminismos vuelven a revelar esta acción que existiría entre la opresión de las mujeres, de la naturaleza y los animales no humanos, a raíz de esta visión de ser lo otro, ser lo diferente, y por lo tanto estar siempre situados en un nivel de inferioridad. Ahora ya, muy brevemente, voy a repasar algunas propuestas que tienen los ecofeminismos o sea, de distintas autoras de los ecofeminismos que vendrían a abordar las consecuencias o el qué debiésemos hacer para ser consecuentes con nuestra consideración moral de los animales no humanos. ¿Podéis volver a la otra, Javi? Ya. Y acá, en el ámbito de las propuestas, si bien yo acabo de nombrar como las cosas que los ecofeminismos están de acuerdo, que serían estas conexiones de los sistemas de dominación, en las propuestas hay solo diversidad y debate. Hay algunas autoras que están de acuerdo con otras, pero yo les voy a contar la que yo seleccioné en realidad las propuestas que me parecen que permiten profundizar en las discusiones sobre cómo abordar la consideración moral de los animales no humanos desde los ecofeminismos, que en el fondo vienen a meter a la discusión todo el contexto de la ecología, y de ecología me refiero a esta disciplina de las ciencias naturales que estudian en el fondo las relaciones y los ecosistemas, a la discusión de la ética, y eso es muy complejo. Entonces, bueno, para repasar algunas de las propuestas muy breves, una de las principales consecuencias que debiésemos abordar o que debiésemos seguir de la consideración moral de los animales no humanos es la obligatoriedad o el promover una dieta vegana. Y eso es como un tema que la mayoría de las teóricas ecofeministas abordan, y que de hecho recuerdo que en una clase anterior fue preguntado. Y aquí es donde en el fondo ha existido quizá el debate más amplio, y que tiene que ver con si es que se justifica la instrumentalización o el uso de los animales para la alimentación. Una de las principales teóricas que ha promovido el veganismo, el término a la caza, y en el fondo el eliminar todo tipo de instrumentalización de los animales no humanos, es Carol J. Adams, quien partió su análisis haciendo, en el fondo, vinculando la opresión que vivían las mujeres, y esto haciendo un análisis del rol que habían tenido en la pornografía, donde ella dice que las mujeres allí son consideradas objetos sexuales, vinculando esto con la cuestión animal, diciendo que así como las mujeres son consideradas objetos sexuales, los animales no humanos son considerados por los hombres como objetos comestibles, y esto sería a través de algo que ella habla, o sea, denomina el referente ausente, que sería como un proceso mental donde nosotros eliminamos al referente y eliminamos por ejemplo a la mujer o al animal, y luego pasamos a ver una especie de producto que sería por ejemplo la carne en el caso de los animales, o este objeto sexual en el caso de las mujeres. Entonces ella dice que este proceso mental en el que nosotros olvidamos a nuestro referente es parte de la ideología patriarcal que en definitiva permite la dominación. Entonces ella promueve y postula que
una acción consecuente sería eliminar todo tipo de sometimiento o instrumentalización de los animales no humanos, dejándolos de ver como objeto y con ello entonces no adscribiendo a la lógica patriarcal que los ha situado como objetos para permitir la dominación. A la idea de Carol J. Adams de decir en el fondo cero posibilidad de instrumentalización de los animales no humanos, respondió una ecofeminista que se llama Karen Warren, y que ella dijo, problematizó y tensionó lo que proponía Carol J. Adams, porque ella sostuvo que en una experiencia que ella conoció de pueblos originarios, habían contextos donde, en el fondo, por ejemplo, el comer animales no necesariamente era un caso de subordinación. ¿Y por qué? Ella cuenta el relato de un anciano que le contaba que cuando él le enseñaba a su nieto o a los más jóvenes a cazar, les decía que tenían que mirar a los animales no humanos a los ojos y demostrarles afectos. Entonces ella habla que no necesariamente en todas las actividades de, por ejemplo, de alimentación, habría un sometimiento. Y eso ella le puso le denominó la casa relacional. ¿Ya? Y ella sostiene que en este tipo de ejemplos nosotros, los seres humanos, podríamos aprender entonces de las cadenas alimenticias y de la dependencia que nos une a nosotros con el resto de los animales en la Tierra. ¿Ya? Y en el fondo oponiéndose un poco a esta idea de Carol J. Adams de que nosotros en el fondo no seríamos parte como de esta cadena porque tenemos que evitar a toda costa comer o alimentarnos de animales no humanos. A esta idea, y voy a ir cerrando con esto, responde otra ecofeminista que dice que en realidad esta es una hipergeneralización que estaría ocupando en el fondo Warren para justificar el sufrimiento animal. Ella sostenía que el caso de este pueblo originario es como uno solamente en muchos, y que en América Latina, porque al parecer era un pueblo de acá, ya nadie en el siglo XX necesitaría matar a un animal para vivir y para alimentarse, y por lo tanto no podríamos, el ejemplo de la casa relacional, utilizarlo como una justificación para ciertos casos permitir el consumo de animales no humanos para la alimentación. Y bien, para no profundizar tanto en todos, a esto también responde Val Plumwood, que es quien en el fondo, no sé si recuerdan, hablaba de género como la teoría de los dualismos, y ella critica muy duramente a Adams, porque dice que esta exigencia del veganismo a toda costa es una exigencia del imperialismo cultural, que deriva de una visión cartesiana donde nosotros volvemos a generar esta dualidad entre lo humano y la naturaleza, y como que sacaríamos al ser humano de la incardinación animal ecológica, como esta cadena alimenticia. Y además la crítica dice que la postura de Carol James Adams supondría que todo el mundo, en cualquier contexto, puede consumir carne, o sea, puede no consumir carne, perdón. Entonces ella critica lo que para ella se denominaría el vegetarianismo ontológico, es decir, como los animales por naturaleza nunca van a ser alimento, por lo tanto no podemos consumirlos, versus lo que ella dice que sería más correcto, que es el vegetarianismo contextual, donde en ciertos casos el animal puede ser considerado un alimento, a diferencia de un pedazo de carne como postulaba James Adams, diciendo que en ciertos casos el consumo de animales no es una categoría irrespetuosa, ya que podemos considerarlo como un alimento que nutre al ser humano, que permite nuestra vida y que en el fondo daría cuenta de esta idea de reciprocidad, de dependencia y de no jerarquía. Entonces, al final, estas discusiones en el veganismo se dan un poco de lo que se ha llamado la corriente holística y la corriente la corriente atomista, donde estarían como, por ejemplo, James Adams y Gard, pensando en el bienestar del animal como individuo, sosteniendo que en verdad en ningún caso, aunque el animal se le dé muerte con respeto o con amor, el fin es el mismo, es decir, estamos igual instrumentalizándolo y no estamos posicionando el interés de ese animal no humano por vivir
al igual que los otros, versus estas teorías que serían como más holísticas, que sería la de Warren y Val Plumwood, que situarían al animal no humano y al humano dentro supuestamente de una misma jerarquía, dentro de estos ecosistemas. Entonces nosotros solamente seríamos como parte de esta cadena alimentaria. Y les voy a traer una última como propuesta de una, bueno, no sé si ella se autodefine como ecofeminista, pero a Katia Faría, que ella en realidad critica mucho a los ecologismos porque sostiene que desde la visión del animalismo el ecologismo justifica muchas maneras de dominación y de daño a los animales no humanos, porque ella plantea que, por ejemplo, dentro de la naturaleza, como animales salvajes, existen muchas situaciones en las que se pueden haber, la que puede haber como harto daño a los animales no humanos. Y eso tiene que ver, de hecho, con algo, es que no sé si han leído a ese país, si alguno leído acá, pero esta corriente del animalismo se centra mucho en algo que es la selección R, que si hay alguien acá que estudió las ciencias ambientales lo podrá explicar mejor que yo, pero es en el fondo como esta, la selección R es el mecanismo de reproducción que han elegido ciertos animales no humanos, en los cuales tienen como 1 millón de descendencia, pensando en la posibilidad de que solo algunos pocos sobrevivan. ¿Ya? Entonces la Katia Faría dice que nosotros, si es que queremos considerar moralmente a los animales no humanos, debemos luchar en contra de los factores naturales que harían que, por ejemplo, mueran todos esos otros animales no humanos que la selección R está eliminando sus vidas. Entonces ella propone que un ecofeminismo coherente con la consideración de los animales no humanos sería que nosotros promoviéramos acciones para que todos los animales no humanos vieran su interés en vivir realizado y por lo tanto, por ejemplo, interviniéramos en todas las potenciales acciones dañinas que la naturaleza haría contra ellos. Así que, bueno, esas son como algunas de las propuestas y debates y discusiones de los ecofeminismos. Y Javi, ¿cambiarías la diapo? A la otra. Y se los quería traer porque, bueno, la idea ahora es discutir sobre nuestras quizás experiencias personales, aprensiones, etcétera, sobre cómo abordar estas propuestas de los ecofeminismos, porque si notaron, en el fondo los ecofeminismos son, pues, salvo de estas respuestas entre los autores que promueven el veganismo, que consideran no puede haber un veganismo a toda costa, son como propuestas medias atomizadas, que en el fondo ha costado como articular una propuesta de los ecofeminismos. En el fondo, desde el animalismo hay una gran resistencia a algunas soluciones que se plantean desde la ecología. Y a mí principalmente, al menos en mi experiencia, que por ejemplo el año pasado estuvimos en Chile teniendo un proceso constituyente, donde se promovió los derechos de los animales no humanos. A mí me tocó, no sé si la Javi nos tocó ir a los sectores rurales de Chile a tratar de explicarle a las personas que era que los animales no humanos tuvieran derechos, y era caótico. Era caótico porque los ecologistas, yo por supuesto que estaba porque se reconocieran derechos a los animales no humanos, pero ahí tenía a todo el ecologismo en contra de una de los circulitos que puse ahí, de qué hacer en el caso de los animales salvajes y asilvestrados, de las especies invasoras, cómo los vamos a controlar, si es que los consideramos moralmente y tienen derecho, entonces no los podemos tocar. Por otro lado, están todos los sistemas de vida asociados al uso, a la instrumentalización de los animales no humanos, que, bueno, todos venimos desde lugares y latitudes muy distintas, pero por ejemplo acá en el sur, en la Patagonia extrema, la gente realmente vive de la ganadería o del uso de los animales para generar lana, porque es absolutamente complejo generar, por ejemplo, agricultura en un lugar donde las temperaturas son bajísimas, donde no hay
no hay una vegetación que permita proteger los cultivos, entonces todos los sistemas de vida ya están bajo animales, y una discusión que hemos tenido harto con la Val y la Nieves tiene que ver con, nosotros vamos a proponer que para ser consecuentes tenemos que ser veganos, porque así no vamos a estar justificando la explotación de los animales no humanos. Pero ¿cómo se está dando este veganismo hoy en día? ¿Qué otras discusiones surgen detrás de la promoción del veganismo? Por ejemplo, acá puse una imagen de una empresa en Chile que se dedica a la comercialización de carne, que ahora están vendiendo hamburguesas veganas. Entonces, como también ese es el vegetarianismo que queremos, ¿qué hay detrás de eso en términos del sistema alimentario, de los monocultivos, de agricultura, que es algo que también desde los ecofeminismos de agricultura insostenible? Tenemos un sistema alimentario insostenible, a menos que transitemos a la agroecología, entonces choca un poco ahí la propuesta de transitar hacia una dieta vegana, si es que tenemos por otro lado la explotación de mujeres que trabajan en el ámbito rural, y también la destrucción de la naturaleza con un sistema que utiliza pesticidas que también afectan nuestra salud, etc. Entonces, la propuesta ahora es hacer 3 grupitos para que conversemos sobre estos temas, vamos a ir rotando, porque en realidad no hay, como les decía, una gran propuesta ecofeminista, hay solo debates y peleas entre ecofeministas para saber cómo abordar la consideración moral de los animales no humanos. Lo único que sí pareciéramos estar todos de acuerdo es que existe efectivamente una conexión contra esas desigualdades estructurales, en el fondo pensar otro mundo posible. No sé si me han podido seguir porque me parece constantemente que mi conexión es inestable. Connie, ¿me escuchas bien? Bien. Toda la última idea que planteaste, Yo sí. al menos a mí, no sé, o sea, aquí al menos no se escuchó nada, no sé si al resto de las compañeras o compañeros les pasó lo mismo, pero se cortó, justo te quedaste pegada, digamos, en la última idea que planteaste. Eso, sí, también otras compañeras dicen lo mismo. No Por sé si cuál fue podrías la última repetirlo. idea que planteé. Estaba Pero ¿cuál fue la refiriéndote última a idea? cuál era el vínculo, ¿ya? Que si bien es cierto que existen, digamos, diversos debates dentro de los ecofeminismos y probablemente no hay, digamos, una propuesta total y completamente definida, sí hay acuerdo en... Ya. Sí hay acuerdo en la conexión que existen entre las distintas opresiones y sistemas de dominación, y por lo tanto, lo que sí es, diría yo, un consenso es que hay que luchar contra estas desigualdades estructurales y contra toda esta base que permite la dominación y el situarse en una jerarquía por sobre otras. Así que eso, nos invito ahora a ir a los grupitos que van a estar, la Vale va a estar a cargo de uno, Javi de otro y yo de otro, para que conversemos. Queremos saber sus experiencias personales, si les ha tocado alguna vez defender alguna de estas posiciones, o si tienen solo dudas, lo que quieran conversar. De los animales, sino también esta cuestión de cómo se va homogeneizando cada vez más, ¿no? Esto de lo que comemos, podemos comer cualquier cosa de cualquier lugar del mundo, y esto de que en cualquier temporada, ¿no? Ya llega un punto que estamos como muy desconectados de los propios ciclos de la naturaleza para generar el alimento, aún en el caso de los alimentos de origen vegetal, ¿no? Esto de que, bueno, hablamos del tomate, comemos tomate todo el año, o manzanas todo el año, o, ¿no? Como ya nos acostumbramos a que lo que queremos, hablamos de los huevos, ¿no? Bueno, cuando uno se acostumbra a consumir huevos de producción de granja, local, más cercano, digamos, no la producción industrial de huevos, te acostumbras a que en invierno hay menos, porque en invierno las gallinas ponen menos huevos por una cuestión de estación, y entonces, bueno, hay menos, hay que comer menos, ¿no? Esto también de poder, esto que planteaban el otro día también Gabriela sobre el decrecimiento, esta cuestión que a mí me gustó mucho esa idea de la autolimitación, ¿no? Esta idea de los límites, también de cómo autolimitarnos, y también en esta cuestión de la alimentación y de cómo tratamos, en este caso los animales no humanos, de pensar, bueno, cómo también podemos pensar en acomodarnos, autolimitarnos a estas cuestiones de, bueno,
qué podemos consumir en características no solamente saludables, sino también amigables, no violentas, ¿no? Acordes a los ciclos de la naturaleza. Bueno, también va, me parece, por ese lado. Súper, muchísimas gracias Ceci por compartir. Gracias, Cecilia y Vale. Bueno, la idea era dejar estos minutitos para que contáramos con Vale y Javi como las principales reflexiones que se dieron en cada grupo. Por mi parte, con quienes estuve conversando, teníamos, bueno, más dudas que respuestas sobre todos los temas, pero sí particularmente, bueno, en el tema de qué hacer con animales silvestres, etcétera, teníamos la misma disyuntiva todas, que es en realidad como la misma disyuntiva que tienen todos los ecofeminismos de qué interés privilegiar, si el de los animales no humanos considerados como individuos o en el fondo ver que somos tema y cómo ponderar en el fondo los intereses de los animales no humanos con lo que podría ser como el interés del ecosistema. Y bueno, yo creo que ahí está uno de los nexos a profundizar por los ecofeminismos, que es en el fondo este todo a la parte, como cómo vamos a hacer que haya un buen equilibrio entre esto. Y estábamos al final hablando un poquito de los sistemas alimentarios, y al menos de quienes hablamos, había un poco de acuerdo en que es difícil plantear el veganismo como una solución, o sea, como una propuesta que todos deben acatar por las condiciones, los distintos contextos de nuestra región, y un poco también quizá acuerdan la idea de que eso sería homogeneizar toda la experiencia y generar como una nueva solución que pretendiera ser aplicable para todos los contextos cuando sabemos que no todos son iguales. Así que también las palabras que hubieron fueron un poco en el sentido de evaluar esta propuesta nuevamente, porque quizás está pensada desde un contexto en el que eso es posible, o eso es más deseable que en el contexto al menos de acá Latinoamérica. Así que Vale, Javi, les doy el pase por si sus reflexiones fueron en esa línea también. En realidad, en el grupo yo creo que las reflexiones que hubieron fueron bastante similares a algunas que planteaste. Sin embargo, me gustaría invitar a alguna de las personas que compusieron el grupo si quisieran compartir para ellas cuáles fueron precisamente esas reflexiones que quieren destacar y poner en el común, en este grupo común. No sé si Ariadna quiere plantear algo o cualquier otra de las compañeras, si no, lo puedo decir yo, pero prefiero dar la palabra. ¿Alguien se anima? Y nadie más se anima, lo puedo hablar. Adelante, Ariadna, dale nomás. Bueno, en algún momento me va a sonar el ruido del microondas, ahí en 2 segundos, así no molesta. Ahí está. Bueno, yo creo que voy a hacer un comentario personal antes de quizás hablar de todas las cosas que estuvimos charlando en el grupo. Pero a mí me parece clave, recién estabas diciendo, Coti, de no pensar al veganismo como una solución universal. Coincido. En el grupo una de las cosas que Vale recalcó muchísimo es esto de buscar las salidas o marcar las estrategias de lo local. Me parece eso como clave. Ahora, sí me parece que quizás como más colectivamente podemos pensar sobre qué conductas se está avalando desde nuestro derecho y por ende desde nuestro comportamiento social. Y ahora sí traigo algo que dije en el grupo, que es que, bueno, yo soy argentina y acá tenemos la ley de maltrato animal, que cuando enumera cuáles son todos los actos crueles contra seres sintientes, enumera todo lo que nos podamos imaginar como actos de crueldad y todo lo que pasa precisamente en la producción industrial de carne de cualquier tipo de animal. Literal enumera todas las cosas que suceden ahí, pero al final hace una excepción y dice que mientras haya un lucro, eso no se va a considerar como actos de crueldad. Entonces esto nos habla sobre cómo para la sociedad argentina, o por lo menos lo que tenemos establecido en nuestro derecho, el lucro o la plata que llega, exceptúa o hace como desaparecer esta
explotación, sufrimiento y violencia hacia otros seres sintientes como son animales. Y ahí me parece a mí re importante hacer un paralelismo con qué pasaría si la norma dijese los actos de crueldad contra las personas son excepto si te pagan por hacerlo. Nos parecería totalmente incoherente y sin dudas no lo avalaríamos. Entonces, ¿por qué sí lo avalamos contra otros seres sintientes? Entonces, estoy de acuerdo con que no podemos no podemos tomar como universal o intentar que todo el mundo de repente tenga una alimentación basada en plantas o que se una al movimiento vegano o lo que sea, pero sí podemos repensar qué estamos avalando en nuestro derecho y si nuestro derecho a avalar conductas violentas o no. Y sí o sí repensar la industria alimentaria, que digo, hace aguas por todos lados, desde lo que nombraba Ceci hace un rato, y obviamente sobre cómo se propicia esta desvinculación que tenemos con lo que comemos, totalmente perjudicial para nosotros, totalmente perjudicial para el ambiente, totalmente perjudicial para los animales, pero también esto, digo, ¿no? Como qué hay detrás de eso, y así como repensamos cuáles son las lógicas de trabajo, ¿no? que hay detrás, y si las personas están bien pagas o no, si las personas trabajan en condiciones dignas o no, si las personas que trabajan están expuestas a los agrotóxicos o no, y después si esos agrotóxicos los comemos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué onda la violencia que hay hacia los animales? Para mí eso sí es algo que podemos repensar, o que tenemos que repensar colectivamente, y que desde los feminismos y desde el ecofeminismo particularmente es una discusión que se tiene que dar y que tenemos que llevar a la sociedad, eso sin duda. Y después, bueno, sí, también recalcar esto que en nuestro grupo por ahí salieron un montón de cosas como más, o a mi entender, desde un plano individual, como qué difícil que es por ahí llevar una alimentación vegana, o la culpa que suele surgir, o cómo nosotras como sujetas mujeres o disidencias se nos hace difícil quizás el acceso a determinados alimentos, o dependiendo de nuestra clase social y demás, pero para mí analizarlo individualmente no es el propósito de la discusión. Sin duda está bueno replantearnos nuestros actos de consumo en general y ver qué financiamos y no, y si estamos financiando violencia, explotación de cualquier tipo, pero me parece que la discusión está en replantearnos lo colectivo, o sea, y sobre todo esto, como que estamos hablando desde el derecho. Para mí eso es claro. Nada más. Muchas gracias, Ariadna. Dale, Jani. Gracias, Ariadna, gracias, Vale. Bueno, yo voy a comentar un poco lo que se conversó en el grupo. Inés igual me va a complementar porque estuve medio saliendo de la sala entrando para admitir a más gente. Pero se habló principalmente de repensar el sistema alimentario en el que estamos, hacer una distinción entre el origen industrial y el origen campesino de los alimentos que consumimos, la importancia de saber de dónde viene lo que comemos, los impactos que trae tanto la cadena de transporte, el monocultivo, el uso de pesticidas. También se habló mucho y cada una también contó mucho su experiencia de optar por las opciones vegetarianas o el veganismo, y todo, muchas veces el cuestionamiento social que ello conlleva, también la falta de información, la falta de educación, muchas veces también la falta de complementos que puede terminar en anemia y hay que tal vez retroceder de un veganismo a un vegetarianismo. También se habló de, cuando empezamos a hablar de las especies invasoras, cómo impacta en la pérdida de la biodiversidad, y también mucho de no saber qué hacer como animales humanos con estas especies invasoras, animales no humanos, que impactan claramente la pérdida de biodiversidad o en la pérdida de los cultivos incluso, y también me gustó a mí lo que dijo Clara, que habló no solo de la introducción de especies invasoras animales, sino que también vegetales en los lugares, y cómo todo ello impacta en los cultivos de los territorios. No sé si se me pasa alguna idea además que salió en el grupo, a ver si alguna quiere decir algo. Inés. Sí, yo podría sumar, conectando un poco con lo que traía Cecilia
al inicio, déjame ver en dónde lo dejé. Cuando hablaba lo de autolimitarnos, ¿no? Y en nuestro grupo aparece lo de los ciclos y los ritmos de la naturaleza. Y esa autolimitación, en definitiva, cuando estamos de verdad conectadas, esa autolimitación es un límite que se pone naturalmente, aparece naturalmente, no es algo que tengamos que imponernos con dolor, sino que es parte de toda esa conexión. Y después Ariadna hablaba del lucro, y en nuestro grupo hablamos mucho de lo de la industria de los alimentos veganos, ¿no? Hay toda una industrialización, ahora un nuevo modelo económico de explotación, otro de esos modelos perversos que está muy bien parado acá porque encuentra un mercado, una tierra fértil para toda ese mecanismo perverso. Y otra de las cosas es ese conflicto naturaleza en contra del bien social. Aparecía de el Maipo, una de las compañeras habló, cómo ciertas políticas que se impusieron para cuidar el ambiente lo presentaban en contraposición con el bienestar social de las personas. Y esa es una mirada claramente capitalista y reduccionista, ¿no? Siempre es esa dualidad, es esto o esto. Y bueno, creo que por ahí, no sé si alguna compañera quiere agregar algo más. Hay una Bueno, cosa, más, vale. que fue lo de la culpa, ¿no? Aparece mucho la culpa cuando hay que retroceder hacia el vegetarianismo. Entonces también es ese saber recibir. Aparecieron algunas experiencias de convivencia con pueblos originarios, entonces aparece ese saber recibir, así como recibimos huevos de gallinas que están libres y tomamos también un tomate de una planta que nos lo da generosamente. Entonces cuando lo hacemos con respeto y en conexión, y pensando desde el suelo, ¿no? Eso de no tenemos tomates todo el año. En nuestro suelo tenemos tomates durante cierta época. Y huevos en invierno va a haber menos. Y ahí todo autorregulado. Gracias, Inés, por compartir las reflexiones. Bueno, ya para ir cerrando, en realidad dejarlas invitadas a quizás seguir profundizando estos temas. La idea de la clase de hoy en realidad era como dar espacio para que conversemos. Es un tema que yo llevo años con distintos grupos conversando, y como le comentaba a mi grupo, hay todavía hay más dudas que propuestas, todavía hay muchas reflexiones que hacer. La idea es invitarlas entonces a seguir repensando y pensando sobre todo este tema, como nosotros nos relacionamos con los animales no humanos, cómo los vamos a considerar y cuáles serían las consecuencias de ello. Gracias por haber participado en la clase de hoy. Se vale, Javi, si quieren decir algo. Solo destacar que hay es verdad, iba a decir Vale, que bueno. hay un pequeño nuevo acompañante con Pía, que está ahí. Ay, sí. Pía está aquí con nosotras y cuidando también. Dale, Javi. Sí. Nada, recordarles que la próxima clase es el miércoles, va a ser acerca de feminismos antirracistas, y recordarles también si pueden rellenar el formulario de la clase que ahí se dejó en el chat, y también decirles que están todas las clases grabadas en YouTube, en el canal de ONG FIMA, y pueden encontrarlas. Así que eso, que tengan buena noche todas, todos y todes. Genial, muchas gracias, queridas, queridos, a todos. Nos vemos el miércoles junto a Juliet Nicolta. Gracias. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, buenas noches.